Y justo para conversar sobre estos sistemas de movilidad que, además de mejorar el traslado de los capitalinos, lograrán importantes reducciones de emisiones contaminantes, saludamos y con mucho gusto esta noche a Pavel Sosa. Él es coordinador general del órgano regulador de transporte y además responsable del proyecto del cablebús en nuestra ciudad. Pavel, como siempre, un gusto recibirte en Capital 21. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, gracias. Pavel. Bueno, Pavel, se decretó desierta la licitación y te queremos preguntar esta noche, va a ser una licitación restringida. ¿Con qué criterio escogieron a las empresas que van a participar en ella? Sí, mira, en este proceso nos está acompañando la Oficina de las Naciones Unidas que prestan servicios a proyectos y desde un principio, cuando iniciamos todo el proceso de la licitación pública internacional, ellos nos entregaron un estudio de mercado en el cual se establecen cuáles son las empresas que a nivel internacional cumplen con ciertos requisitos técnicos, de experiencia, de proyectos similares en entornos urbanos, de tal manera que nosotros desde hace varios meses sabemos quiénes son las empresas a nivel internacional, ¿no? ¿Quiénes son? Este es el criterio entonces para invitar a una primera empresa que es Liner. Esta empresa es italiana, hay otra empresa que se llama Poma ellos son franceses. Hay una tercera empresa que se llama Doppelmayr, ellos son austriacos, y hay una última que se llama Bartolet, que son suizos, de tal modo que estos 4 compañías a nivel internacional que cumplen con estas características son a las que se está invitando directamente. Desde el día de hoy empezamos el proceso, tenemos prisa en desarrollar rápido este proyecto. Entonces, desde el día de hoy iniciamos este proceso de invitación restringida. Pavel, es importante aclararle a la gente que son 4 empresas invitadas porque ellas tienen la experiencia en los países de donde provienen con este tipo de proyectos. En México no se cuenta con uno así porque entiendo que el cablebús sería el primero en su tipo. Tenemos teleféricos en algunos estados, pero no son para transporte público. Es por eso que se está tomando en cuenta este tipo de empresas que tienen las características para poder cumplir con un proyecto tan ambicioso como este, ¿no? Sí, hay una experiencia en el Estado de México. En el Estado de México hay un sistema el cual lleva también a una localidad que se llama Santa Clara en Ecatepec. Pero el de la Ciudad de México tiene, yo podría decir, como 3 particularidades. La primera es que se conecta directamente al metro, que es la verdad a donde casi todo mundo, cuando nos trasladamos, vamos a una estación del metro y de ahí nos trasladamos a los puntos de trabajo, ¿no? El segundo es que este sistema lo va a operar la Ciudad de México. No hay ningún tipo de concesión en el cual intervenga un privado, sino a partir de que se termine de edificar este proyecto, la Ciudad de México va a entrar en operación, ¿no? Y la tercera característica que también es importante es que este es la primera línea de un sistema que ya lo ha presentado el secretario, que le llamamos movilidad integrada. De tal modo que ahora, a partir dentro de pocos meses, vamos a tener una sola tarjeta en el cual uno se suba al metro, al servicio de transportes eléctricos, a la red de transporte público, bicicletas y, por supuesto, subirse al cablebús, ¿no? Entonces, estas 3 características definen como la integralidad de este proyecto en la estrategia de movilidad de la Ciudad de México. Y dinos, Pavel, ¿cómo se va a beneficiar la ciudad y, por supuesto, nosotros, sus habitantes, a través del cablebús en materia de movilidad? Mira, como son distancias específicas, es de 9.4 kilómetros la longitud, tiene una capacidad de 8,000 personas por hora, al día va a tener una capacidad de movilizar hasta 160,000 personas, es un modo de transporte que no se clasifica todavía masivo, es semimasivo, pero es urbano. Hay 2 impactos que estamos esperando en el muy corto plazo, ¿no? El primero es que la edificación per se del sistema es infraestructura de la ciudad, ¿no? Y la infraestructura y la obra civil detona muchos empleos y detona un entorno económico favorable en donde se va a edificar. Y lo segundo, que también estamos muy contentos, es que creemos que los fines de semana mucha gente vamos a conocer otras zonas de la Ciudad de México, porque históricamente este tipo de inversiones no se hace en la periferia, generalmente se había estado haciendo en el centro de la ciudad. Entonces, lo que creemos es que
con esta inversión vamos a llevar y va a haber un buen incentivo en términos de desarrollo comunitario para que podamos ir ahí. Empezamos una campaña hace como un mes y medio. Allá hay unos jaraneros que ya hicieron un son del cablebús, lo presentaron la semana pasada. Entonces sí creemos que este otro incentivo asociado a la movilidad, a la disminución de los tiempos de traslado, a la seguridad del sistema, también va a detonar un desarrollo económico en la zona donde se va a ejecutar. Hoy que se hace la invitación, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es que va a continuar este proceso para que se vaya dando seguimiento puntual y sobre todo el cumplimiento de los tiempos, que es algo también importante dentro del proyecto? Así es. Van a tener la primicia. El día de hoy enviamos las invitaciones. Van a tener hasta el 6 de junio para hacer la adquisición de las bases. El 7 de junio van a hacer la presentación va a ser la junta de aclaraciones. 2 semanas después, el 21 de junio, van a presentar las propuestas técnicas y económicas, de tal modo que entre el 28 de junio y el 1 de julio vamos a emitir el fallo para que, de acuerdo a lo que nos instruyó la jefa de gobierno, empecemos en julio la construcción del sistema. La construcción del sistema, pues ya muy pronto. ¿Y cuándo nos vamos a poder subir al sistema? ¿Cuánto tiempo crees, Pavel, que se tarde en desarrollarse la obra? Mira, tenemos 2 parámetros. Son 550 días de ejecución del proyecto, 1 año y medio más o menos, pero dentro de la licitación vamos a poner el incentivo de que se termine antes, pues, ¿no? Lo técnicamente posible son 550 días, de tal modo que el próximo año estemos estrenando la primera línea del cablebús. Y que eso sería sin duda alguna muy muy bueno, sobre todo para las personas que se encuentran en esa zona, pero también para el disfrute de todos los capitalinos. Claro, se van a reducir enormemente los tiempos de traslado. Pavel Sosa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Capital 21, tu casa. Gracias, muchas gracias. Pavel.